Bienvenidos al segundo video de nuestro canal Multilingüistas. El día de hoy presentaremos los argumentos innatistas y conductistas sobre si el castellano como una segunda lengua es innato o aprendido en niños quechohablantes nativos de la Sierra del Perú. Bueno, ahora plantearemos los argumentos innatistas de la adquisición de una segunda lengua, empezando por la hipótesis de la construcción creativa aplicada a la adquisición de una segunda lengua. En primer lugar, como plantea John Benjamin en su libro Construction Development Across Language, las estructuras del L2 se desarrollan como secuencias preprogramadas. En muchas ocasiones, las secuencias son similares, mas no iguales, a los procesos realizados en la adquisición de la L1. Esto quiere decir que el aprendizaje de una segunda lengua puede llegar a relacionarse con la primera. Inconscientemente, el niño buscará unas similitudes entre su lengua materna y la lengua que está aprendiendo, en este caso el castellano, y este proceso lo podemos denominar como un proceso innato. En segundo lugar, las secuencias del L2 adquiridas son formas nativas aún no evolucionadas, es decir, una estructura intermedia previa a la forma definitiva gramatical. El niño, para reforzar su entendimiento básico, creará estructuras intermedias nativas para profundizar su dominio en el L2, y conforme al uso, él llegará a las estructuras definitivas por su cuenta, mientras se expone a la lengua. En tercer lugar, la adquisición del L2 se realiza de una manera inconsciente frente a la exposición de la lengua. El niño no puede controlar este fenómeno, como es el caso de la L1. El niño en el periodo crítico logra desarrollar el lenguaje gracias a su predisposición de aprender una lengua de manera innata. Bueno, pero para el caso de la segunda lengua, el proceso es un tanto diferente, ya que con la exposición similar el niño logrará adquirir una L2 utilizando los lineamientos similares entre las dos lenguas. Es decir, el niño creará puentes para unir los conocimientos previos con los nuevos que está adquiriendo por medio de una exposición al lenguaje. Para la L2 estos lineamientos serán muy importantes para poder realizar una comunicación efectiva y entendible. Bueno, y eso sería todo por el primer argumento, ahora pasaremos al segundo. Continuando con el siguiente argumento innatista, la capacidad de adquirir una L2 o segunda lengua gracias a factores como los antecedentes lingüísticos y su edad. En primer lugar, los antecedentes lingüísticos son un punto de partida de la segunda lengua. Estos son adquiridos en la mayoría de los niños gracias al observar y escuchar a otros hablantes. Estos conocimientos son un soporte para el desarrollo innato de la L2, porque los niños nativos hablantes del quechua presentaban conocimientos del castellano básicos. Sin embargo, con el paso de los meses, su manejo de la lengua se incrementó a un punto donde los niños podían utilizar estructuras gramaticales intermedias. Este cambio sucedió gracias a la interiorización del lenguaje y gracias a los conocimientos de su lengua materna. En segundo lugar, la edad también cuenta con un rol importante para la adquisición del lenguaje. En nuestro caso tenemos a niños de 0 a 7 años que son nativos quechohablantes y que residen en la Sierra del Perú. Ellos se encuentran en los periodos críticos de la adquisición del lenguaje. Por ello tienen una predisposición por las influencias ambientales. Los niños logran desarrollar este lenguaje interiorizado al quechua, creando puentes entre las dos lenguas para así poder adquirir la segunda lengua de manera innata. Compartan la información extraída de la tesis de Fray Beth Isabel, la adquisición de las cláusulas interrogativas parciales en español infantil, reglas innatas o fórmulas aprendidas y las teorías de la adquisición del lenguaje de Noam Chomsky y su libro Three Models for the Description of Language. El último argumento innatista que les planteamos en este video será: dependiendo del contexto en el que se encuentre el niño, este podrá aprender una segunda lengua de manera innata. El contexto en el que se encuentra el niño influye muchísimo en la adquisición de una o más lenguas, si es innato o no, y aplicación de la teoría del innatismo de Chomsky. En primer lugar, la teoría del innatismo de Chomsky plantea que todos tenemos un dispositivo innato en el cerebro, el dispositivo para la adquisición del lenguaje. Este dispositivo se encarga de escuchar el lenguaje hablado en su entorno, analizarlo y crear reglas, ya que esto suponía que existe una serie de reglas gramaticales similares. Pero no significaba que todas las lenguas tenían la misma gramática. Con esto en mente, si un niño viviera con dos personas que hablan el quechua y el español al mismo tiempo, según Chomsky, el niño poco a poco iría analizando ambos lenguajes y aprendiéndolos de manera innata. Por este motivo, los niños no necesitan de un aprendizaje para poder adquirir una segunda lengua, ya que tenemos una habilidad para comprender un lenguaje gracias a nuestras experiencias.
Hablemos de conductismo. En los niños, el bilingüismo es adquirido por los siguientes puntos. En primer lugar, podemos inferir, según lo que dijo Katari Quispe en 2015, que la segunda lengua, o sea el castellano, en los niños quechohablantes no surge de manera innata. Por el contrario, esta necesita de un proceso de aprendizaje, pues al momento de ser utilizada para el desarrollo de las capacidades lingüísticas, presenta mayores dificultades en comparación a la lengua materna, o sea el quechua, la cual, de manera más natural, mejora la expresión oral y la producción de textos. Se evaluó las capacidades lingüísticas de los niños en cada idioma mediante talleres de expresión oral, comprensión lectora con el uso de exámenes y producción de textos con planificación preescritura, redacción, escritura y revisión reescritura. Después se compararon los resultados y podemos señalar que el desarrollo de las capacidades lingüísticas es más efectivo y natural con el uso de la primera lengua, mientras que la segunda lengua necesita de un proceso de aprendizaje más largo. Finalmente nos apoyamos en la tesis de Sheridan del 2019, donde nos centramos en la segunda lengua como una lengua que se adquiere a través de la enseñanza y busca conseguir competencias comunicativas. Para esto se identificó que varias fuentes influyen en el desarrollo de la lengua, como por ejemplo los diferentes métodos de enseñanza de los profesores, o el entorno que nos rodea a nosotros o a los niños, como la TV o la radio. Bien, en el siguiente punto veremos por qué el uso del condicionamiento operante en el aprendizaje del bilingüismo sería una forma eficaz de aprenderlo. Para ello, voy a nombrar 3 puntos. Número 1. En primer lugar, según un estudio realizado por los investigadores Ricardo Canales, Esther Velaverde, Magali Meléndez y Susana Lingan, los niños que aprenden bilingüismo frecuentemente tienen problemas con sus habilidades psicolingüísticas en relación a su segunda lengua. Esto nos dice que este proceso tiende a ser aprendido en lo que respecta a la segunda lengua, puesto que este experimento lo que hizo es agarrar a niños monolingües y bilingües y así les tomaron un test a ambos sujetos para ver si encontraban algunas diferencias. Este test lo que hizo fue mostrar que los niños bilingües, en comparación con los monolingües, desarrollaban ciertas dificultades psicolingüísticas. Número 2. En segundo lugar, abordando el tema del conductismo, se sabe que este se basa principalmente en observar las conductas de la persona y que para cambiarlas les aplican ciertos estímulos para que así se obtengan ciertas respuestas deseadas. Ya con esto en mente podríamos decir que si ciertas personas tienen problemas para aprender el bilingüismo, podríamos usar reforzamientos para que así nosotros obtengamos resultados favorables. En el sentido del aprendizaje, por supuesto. Número 3. Listo. Una vez habiendo abordado los temas de los niños bilingües y sus problemas con sus habilidades psicolingüísticas, así como también una forma de condicionamiento operante que se podría usar, que en este caso serían los refuerzos, ya podríamos entrar al tema de por qué esto serviría para el niño. Bien, el tipo de refuerzo que yo recomendaría es el refuerzo positivo, pero la pregunta es ¿por qué? Muy bien, para esto voy a hacer una breve explicación. Según Skinner hay 2 tipos de reforzamientos, el positivo y el negativo, en el que uno es a través de castigos, el negativo, y otro es a través de recompensas, el positivo. Con esto en mente, uno normalmente usa el reforzamiento positivo cuando quiere aumentar la probabilidad de un comportamiento. Les pongo un ejemplo. Yo saco 20 en un examen, mi mamá mira el 20 y me dice, hijo, te felicito, vamos al cine. Lo que haría esto es que yo quiera sacar 20 más seguidos para así ir al cine más seguido. Por otro lado, tenemos el reforzamiento negativo. Este lo que hace es que la probabilidad de un comportamiento disminuya. Les pongo un ejemplo. Yo me estoy peleando con mi hermano y mi mamá, ¡pum!, me tiró un cachetadón. Bueno, esto lo que haría es que yo no me vuelva a pelear con mi hermano, ya que no quiero más cachetadones. Ahora, volviendo al tema, ya sabemos que el bilingüismo con respecto a la segunda lengua es aprendido. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el niño aprenda más y más y más para que así ya no tenga problemas con sus habilidades psicolingüísticas. Entonces, lo que estaríamos buscando es que su comportamiento sea repetitivo. Y, como acabo de explicar hace unos momentos, la forma más eficaz de que ocurra este suceso es a través de reforzamientos positivos. Con esto, el niño no solo aprenderá el lenguaje más rápido, sino que también se sentirá a gusto al aprenderlo. Y esto se verá reflejado en el control absoluto de sus habilidades psicolingüísticas. Eso se puede verificar en los varios experimentos que se han usado condicionamiento operante y se han obtenido resultados favorables. Ahora les paso con mi compañera Priscila. Al referirnos a la segunda lengua, se prefiere utilizar el término aprendizaje. Como Koike y Klee 2003 mencionan, la segunda lengua es la que se aprende después de aprender la primera lengua.
En primer lugar, para la enseñanza de estas se debe hacer uso de una metodología que sea de acuerdo a las necesidades y expectativas de los niños, de tal manera que no solo desarrollen habilidades comunicativas de la segunda lengua, sino que también sean capaces de usarlas en actividades cognitivamente complejas. En segundo lugar, como se menciona en la tesis de Natalia Tarazona 2019, estrategias de juegos verbales en el aprendizaje oral de castellano como segunda lengua en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial número 194, para lograr el aprendizaje de la segunda lengua es necesario el uso de estrategias de enseñanzas para que de esta manera no se enseñe en castellano, sino que se enseñe el castellano. Una de las estrategias es la división de grupos de niños con distintos niveles de comprensión, esto sin importar la edad o el género. De esta forma los niños podrán desarrollar diferentes capacidades de la segunda lengua. En tercer lugar, Sócrates Chipana 2011, en su tesis Importancia del castellano como segunda lengua en el aprendizaje de niños y niñas de la Institución Educativa Primaria número 72635 de Huaraconia Zángaro, explica que la enseñanza de la segunda lengua también se basa en dos enfoques, gramaticales y comunicativos. Como bien lo dice su nombre, el enfoque gramatical es el que se centra en el estudio de formas lingüísticas o gramaticales, mientras que el enfoque comunicativo es el que se centraliza en todas las funciones comunicativas que el estudiante debe conocer. Es decir, no es solo producir todas las frases posibles de una segunda lengua, sino ser capaz de situarlas en un contexto de comunicación determinado. Bueno, y con estos interesantes argumentos del innatismo y el conductismo, concluimos con el video de hoy. No olviden darle a like y si les gustó y compartan el video con sus amigos y suscríbanse. Hasta el próximo video.